Amén. Hechos capítulo 8, versículo 18, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Tome su lugar, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a meditar en esta mañana precisamente sobre el tema de Simón el mago. Y es un tema bastante importante, hermanos, porque tiene mucha enseñanza para la iglesia hoy en día. Hagamos un poquito de contexto de lo que había sucedido en este evento. Si usted inicia leyendo este capítulo 8, va a encontrar que la iglesia en Jerusalén era una iglesia floreciente, era una iglesia próspera, era una iglesia donde la Biblia testifica que todos tenían las cosas en común y que cada día se añadían los que habían de ser salvos, y el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces había un avivamiento, había bendición, los hermanos compartían sus bienes unos con otros, pero no se estaba cumpliendo el mandato de Hechos 1:8, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces pasó un evento que desencadenó que los cristianos salieran de Jerusalén a predicar a otras partes, y ese evento fue la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia en Jerusalén provocó que los cristianos huyeran a otras ciudades, pero para la gloria de Dios, estos cristianos no se quedaron pasivos en esas ciudades, sino que comenzaron a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en la iglesia se habían escogido a 7 diáconos para que atendieran las necesidades de la iglesia, mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y a la predicación de la palabra. Entre estos 7 diáconos había un hombre llamado Felipe, que fue uno de los que salió de Jerusalén y se fue a la ciudad de Samaria. Y estando en la ciudad de Samaria, Felipe comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Y fue algo glorioso, porque las almas empezaron a venir rendidas a Cristo hoy en Samaria. Los endemoniados eran liberados y los enfermos eran sanados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, esa persecución vino a traer bendición a otras ciudades, y Samaria no fue la excepción. Las almas empezaron a entregar su corazón a Cristo Jesús. Pero el capítulo 8 nos muestra que en la ciudad de Samaria había un hombre importante en la ciudad que se llamaba Simón el mago. Y Simón había engañado a la ciudad, dice la Biblia, con sus trucos mágicos. Y este hombre le hacía creer a las personas que los trucos que él hacía provenían de Dios, y le decían: este es el gran poder de Dios. Las personas estaban engañadas por los trucos mágicos de Simón. Debemos entender, hermanos, que obviamente Simón se movía bajo una potestad demoníaca que tenía cautivada la ciudad de Samaria. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y cuando Felipe comenzó a predicar el evangelio, aún Simón el mago creyó en el mensaje de salvación, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y fue bautizado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y hasta aquí, hermanos, pues
Todo había cambiado en Samaria. Ya Simón el mago ya no tenía la atención de la gente, sino que las personas estaban atentas al mensaje de Felipe. Las personas estaban atentas a la predicación de Felipe. ¿Y sabe usted a quién predicaba Felipe? A Jesucristo. Felipe quitaba la atención de él y le pedía a la gente que pusiera su atención en Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia nos testifica que en Simón había un interés especial por el ministerio de Felipe. Si usted lee en el capítulo 13, dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, dice, estaba con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Había un interés en Simón por esa manifestación de milagros y señales en manos de Felipe. Y obviamente, siendo un hombre que había engañado a la gente con sus trucos mágicos, estaba no solamente asombrado, sino que también interesado en los milagros de Felipe. Quizá pensando: ¿cómo puedo yo hacer lo mismo que hace Felipe? ¿Cómo puedo copiar sus trucos? Porque, hermanos, podemos deducir que en la mente de Simón estaba en que lo que Felipe hacía era obra humana, y que él quería aprender los métodos que usaba Felipe, los quizás ritos o encantamientos que usaba Felipe para hacer estos milagros. Pero el poder de Felipe no residía en él, sino que venía del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegaron los apóstoles Pedro y Juan, viendo que la gente en Samaria había entregado su corazón a Cristo y que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, preguntaron si habían recibido el Espíritu Santo, y como no lo habían recibido, dice la Biblia que impusieron las manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y Simón también quería ese poder. Ahora, vamos a hablar un poquitito acerca de las señales, hermanos, de los milagros. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, nos va a hablar acerca de milagros desde el ministerio de Jesús. Nos va a hablar de milagros, de liberaciones, de señales. Pero el libro de los Hechos nos va a revelar los inicios de la iglesia. Ahora, lo que usted tiene que entender, ¿cuál es el principal objetivo de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Si usted entiende cuál es la misión de la iglesia, le va a ser fácil entender el evangelio. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Exactamente, predicar el evangelio. Y el libro de los Hechos nos muestra la obra evangelística, el derramamiento del Espíritu Santo, nos muestra los milagros y las liberaciones. Esto había sido profetizado por el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Cuando Él se reunió con sus discípulos antes de ascender al cielo, en Marcos 16:15, un texto bastante conocido, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene la señal, el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esa es la promesa. Ahora, lo que usted y yo tenemos que entender, que las señales y milagros se dan en el marco de la obra evangelística. Amén. Yo quiero que usted me entienda bien esto esta mañana, hermanos. Las señales y milagros los hace la iglesia en el marco o dentro
de la obra evangelística. Yo no sé si usted me está entendiendo. Las señales y milagros se dan dentro del marco de la obra evangelística. El versículo 15 de Marcos 16, la primera orden que Jesús da: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la primera orden que Jesús da. Muy bien. Luego en el versículo 17 dice: y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que predican las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, si nosotros analizamos bien Hechos capítulo número 8, el objetivo, el propósito de Felipe fue ir a predicar el evangelio a Samaria. No había otro propósito en Felipe. El propósito de Felipe era ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Veamos el versículo 5 de Hechos 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. Entonces entendamos, hermanos, que en la mente de Felipe, la misión, la visión, el objetivo, la meta, el propósito, como usted quiera llamarlo, de Felipe, ¿qué era? ¿Ir a hacer milagros? ¿Cuál era la misión de Felipe? Predicar el evangelio. Amén. Cuando nosotros tenemos otro propósito, no se van a dar ni milagros ni señales, porque las señales y milagros se dan en el marco de la obra evangelística. Mucha gente quiere tener ministerio de sanidad, pero no quiere hacer obra evangelística. Mucha gente quiere tener ministerio de liberación, pero no quiere hacer obra evangelística. Mucha gente quiere tener dones de milagros, pero no quiere hacer la obra evangelística. Las señales y milagros, según la Biblia, se dan dentro del marco de la obra evangelística. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Felipe tenía como propósito ir a predicar el evangelio, y como evidencia del poder del Cristo resucitado, Dios obró milagros y sanidades en Samaria. Amén. Lo primero que hizo Felipe fue predicar el evangelio con convicción, con poder, con autoridad, con denuedo. Y cuando Felipe predicó el evangelio, se desató el poder de Dios y empezaron a haber sanidades, empezaron a haber milagros. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados. Había salvación en Samaria. Y es posible, iglesia, que Samaria estaba bajo la potestad demoníaca representada por Simón, que tenía engañada a la gente. Pero ¿cómo fue que fue liberada la ciudad de Samaria de esa potestad demoníaca? ¿Cómo fue? Porque Felipe se puso a reprender. Porque Felipe predicó el evangelio. Escúcheme, iglesia, por favor, présteme atención, no se me duerma. La mejor estrategia para traer liberación a una ciudad es predicar el evangelio. Amén. Obviamente tenemos que orar, que si no oramos no tenemos poder. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar de Dios, pero tenemos que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Predicando el evangelio. Yo respeto a los hermanos que se suben a la cima de una montaña y empiezan a reprender los demonios de una ciudad. Está bien, hágalo, pero eso no va a funcionar si no se predica el evangelio. Yo no sé si me están escuchando.
La manera que se trae liberación, la mejor guerra espiritual es predicar el evangelio. Hace unos años atrás trajeron una familia, se vieron en un tuk-tuk y trajeron a una muchacha endemoniada. Y se vino un montón de gente y lo metimos ahí en la oficina. Y me dice la señora, una de las señoras, no sé si era la mamá de la muchacha: mire, yo quiero que usted ore para que ella sea liberada. Y yo le pregunté: ¿y ustedes ya le entregaron su corazón a Cristo? No, nosotros no estamos interesados en entregarle nuestro corazón a Cristo, estamos interesados en que ella sea liberada. Entonces yo les hablé claramente: con gusto yo oro por ella, y el demonio va a salir de esta mujer. Pero como ustedes no le quieren entregar su corazón a Cristo, allá en la casa lo va a estar esperando. Sí, hermanos. Sí, hermanos. Mire, es que piensan que el evangelio es una fórmula mágica que va a satisfacer nuestros caprichos, nuestros deseos. No, hermanos. Dios es un Dios de poder que puede traer sanidad, liberación, pero si hay pecado en nuestras vidas, es más importante deshacernos del pecado y traer una liberación espiritual a nuestra vida. Entonces, el arma que derribó esa potestad demoníaca en Samaria fue la obra evangelística. Y no es que Felipe tuviera la capacidad de disponerle los dones a su voluntad, porque la Biblia dice claramente que es el Espíritu Santo quien administra los dones y Él los da como Él quiere. Dice 1 Corintios capítulo número 12 versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como yo quiero, como Él quiere. Amén. En varias ocasiones, hermano, me ha pasado más de alguna vez que me han llamado para ir a orar por enfermos, me han llamado para ir a orar por personas que están siendo atormentadas, y vamos a orar. Ahora, el que una persona sea sana o liberada definitivamente no depende de mí, depende del Espíritu Santo. Y si en la vida de una persona hay un pecado que lo tiene en esa condición en que está, ¿cuál es la solución? Pues renunciar al pecado, rendir su vida a Cristo. Y en más de una ocasión se ora por las personas y no pasa nada. Ay, ese pastor no tiene poder, dicen. Ay, ese pastor no sirve. Pues claro, yo no tengo el poder, es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él lo da a cada uno como Él quiere. Yo no me puedo atribuir ningún poder, hermanos. Sería una ofensa ante Dios decir eso. Como aquellas caricaturas que sacaba aquel hombre con una espada: yo tengo el poder. No, hermano, el poder lo tiene el Espíritu Santo y Él lo da a cada uno como Él quiere. Amén. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Entonces, iglesia, las señales y milagros son recursos que respaldan la obra evangelística. No se van a manifestar porque nosotros queremos, o como algunos ahora se atreven a exigimos que haya un milagro, exigimos que haya sanidad. No funciona así. Tampoco los milagros van a funcionar por nuestros méritos. Señor, sáname porque yo no me pierdo ningún culto. Señor, sáname porque tú sabes que yo he sido líder. Señor, sáname porque yo soy el que más ofrendo. No es por nuestros méritos, es por la misericordia de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro, iglesia.
De tal manera que cuando nosotros busquemos un milagro de Dios, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Humillarnos delante de Él, sabiendo que no depende de nosotros, sino de Dios, quien tiene misericordia. Pero volvamos a Simón. Es muy difícil, hermanos, que juzguemos si Simón el mago era salvo o no, si se convirtió genuinamente o no, porque eso es algo que ni usted y yo podemos juzgar. Usted no puede juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Eso es algo que le compete solo a Dios, al Espíritu Santo. Lo que a usted y a mí nos compete es predicar el Evangelio. Eso nos compete a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: Apolos, yo sembré, Apolos regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien decide quién es salvo y quién no es salvo. Es Dios quien juzga quién es salvo y quién no es salvo. De tal manera que nosotros no podemos juzgar si Simón el mago se había convertido genuinamente o no. Eso no nos compete a nosotros. Lo que sí entendemos es que Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Ahora leamos el versículo 13 de Hechos 8. Hay dos condiciones: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos capítulo 8 versículo 13 dice: también Felipe, ¿qué dice? ¿Está conmigo? Hechos 8:13. También, ¿qué dice? Simón creyó, el que creyere. Simón creyó. Y habiéndose, ¿qué? Bautizado. Entonces, Simón cumple las dos condiciones: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 8:13 dice que Simón creyó y fue bautizado. Pero le vuelvo a repetir, no podemos juzgar si Simón era salvo o no. Hay quienes se atreven a decir: ese era un hijo del diablo que se fue al infierno. Dios nos guarde a nosotros de juzgar eso, porque la enseñanza que nos da aquí el libro de los Hechos no se trata de Simón, sino que se trata de nosotros, de nuestra vida. Ahora, lo que sí, hermanos, podemos entender es que Simón necesitaba ser instruido en la palabra de Dios. Simón necesitaba ser discipulado. ¿Para qué? Para la renovación de su mente. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, necesitamos iniciar el proceso del discipulado. Necesitamos iniciar el proceso de llenar nuestra mente y corazón de la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la mente de Simón aún había pensamientos carnales que debía ir renunciando conforme él iba llenando su mente y su corazón de la palabra de Dios. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo en estos versos? Que nosotros, conforme vamos creciendo en el Evangelio, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Tenemos que aprender la palabra de Dios para que nuestra boca hable lo que está en la palabra de Dios, para que nuestros actos sean conforme a lo de la palabra de Dios, para que todo lo que hagamos nosotros sea conforme a la palabra de Dios. Simón, siendo un cristiano nuevo, había muchas cosas que tenía que aprender conforme a la palabra de Dios. Cambiar su mente, cambiar su mentalidad. Aquella persona regularmente, aquella persona que viene a Cristo y tiene vicios, por ejemplo de fumar, no se va a quitar el vicio inmediatamente, sino va a ser un proceso. Hay ocasiones, hermanos, en que cuando alguien viene a Cristo, inmediatamente deja los vicios. Sucede eso, pero no siempre. Hay personas que vienen a Cristo y necesitan
ir renovando su mente, irse santificando. Es un proceso de crecimiento en el evangelio. Hay personas que cuando vienen a Cristo son muy mal hablados, dicen malas palabras, y algunos de ustedes los he escuchado decir malas palabras, pero es un proceso de santificación, es un proceso de renovación de la mente, es un proceso de cambio. Como dice la palabra de Dios, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Simón el mago necesitaba ser instruido en la palabra de Dios, porque aún tenía pensamientos engañosos, pensamientos carnales. Entonces, cuando él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles, Juan y Pedro, los cristianos recibían el Espíritu Santo, también él lo deseó. También él lo deseó. Dice el versículo 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Amén. Ahora, el problema no es que Simón deseara los dones. Ese no es el problema, porque es algo que todos nosotros debemos desear. Todos debemos de desear los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese no fue el problema. ¿Sabes cuál fue el problema de Simón? Que quería depender del dinero para obtenerlo. Ese fue el problema de Simón. Y además, hermanos, es muy posible que las intenciones de Simón eran intenciones egoístas. Tener los dones del Espíritu Santo, ¿para qué? Para lucirse, para que lo vieran, para continuar con su trabajo de engañador. Simón creyó que el dinero le podía dar el poder de Dios y no el Espíritu Santo. Qué tremendo eso, hermano. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Amén. Pero Simón creía que el dinero era el que le podía dar los dones, no el Espíritu Santo. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque Simón de esta manera estaba declarando que el dinero era superior al poder de Dios. ¿Se da cuenta? Yo quiero el don y te ofrezco dinero. Sí, pero el don no lo da el dinero, lo da el Espíritu Santo. Entonces Simón estaba estableciendo que el dinero era más poderoso que el Espíritu Santo. Ahora, iglesia, esto es algo que sucede hoy en día. El dinero se ha convertido en Dios en la mayoría de seres humanos y aún en algunos cristianos. Muchos lo niegan, muchos no lo aceptan, pero creen que el dinero lo puede arreglar todo. Pero creen que el dinero es la felicidad. Si tuviera dinero, pudiera comprar tal cosa, yo sería feliz. Incluso en algunas publicaciones dicen: si yo tuviera dinero, yo ayudaría a los pobres, dicen. Hay un poema que dice: poderoso caballero es don dinero. Y el dinero, hermanos, se ha convertido en nuestra sociedad en un Dios. Si no hay dinero, no se puede hacer nada. Y eso es algo con lo que usted y yo tenemos que luchar, iglesia. Nosotros no dependemos de las cosas materiales, nosotros dependemos de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Porque por fe andamos y no por vista. Y entonces para Simón el dinero se había convertido en un Dios, pero poner su esperanza, poner su confianza en el dinero es una trampa mortal. Así lo dice la Biblia en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Y qué pasó? Fueron traspasados. ¿Por qué? Por muchos dolores. Eso lo dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El dinero? No, el amor al dinero. Porque el dinero es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? El dinero es una bendición. Nos sirve para suplir nuestras necesidades. El problema es que nosotros le tengamos amor al dinero. Y es donde la Biblia dice que es raíz de todos los males. Que amemos más el dinero que a Dios. Porque aquellos que aman más el dinero que a Dios se extravían de la fe. ¿Por qué se extravían de la fe? Porque dejan de confiar en Dios. ¿Para qué? Para confiar en el dinero. ¿Y qué sucede? Son atravesados, son traspasados por muchos dolores. Porque el dinero es perecedero. La Biblia habla acerca del engaño del dinero. ¿Y cuál es el engaño del dinero? Oh, y gané mucho dinero. Gané 50,000 quetzales. ¡Wow! ¡Qué montón de dinero tengo! Entonces empieza la mente, ¿en qué me lo gasto? ¿Verdad? De los que estamos aquí esta mañana, son muy pocos los que pensarían en invertir. La mayoría en gastarlo, ¿verdad? Vámonos al restaurante tal, tenemos dinero. Vámonos a comprar ropa, tenemos dinero. Vamos a comprar el mejor celular, tenemos dinero. ¿Y cuál es el engaño del dinero? Creer que nunca se va a acabar. Y cuando usted llega a ver, ¿cuánto vale eso? Vale 300. Ah, sí tengo dinero. Cuando mira, ya solo 50 quetzales tiene. Se acabó. ¿Cómo cuesta ganarse el dinero y tan rápido que se va, verdad? ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe por qué? Es porque usted es muy gastón. No sabe administrar su dinero. Y ahí caemos, hermanos, en el problema este. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, el dinero no puede ser más poderoso que Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? El dinero no es más poderoso que Dios. El dinero no es poderoso que Dios. Y ese es el problema de Simón. Creer que el dinero era más poderoso que el Espíritu Santo. Es más, Ageo dice que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Si no estoy mal, es Ageo 3:1, pero bueno, después lo vamos a buscar. Dios es el dueño del oro y de la plata. De manera, hermanos, que para acceder al poder y los dones de Dios, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Dinero? No, lo tenemos que tener a Él. Tenemos que tener a Cristo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y cuando lo tenemos a Él, vamos a obrar en su poder y en su autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Rápidamente vamos al versículo 20, Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y esto es bien tremendo, hermanos, porque cuando Pedro dijo estas palabras, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se tiene con dinero, Pedro lo dijo bajo la dirección del Espíritu Santo. Escúchame bien, mire para acá. Pedro tuvo discernimiento. ¿Qué fue lo que tuvo Pedro? Discernimiento. Pedro pudo ver, Pedro pudo entender lo que había en el corazón
de Simón. Es decir, algunos predicadores condenan lo que dijo Pedro. Pedro se equivocó. No, lo que dijo Pedro lo dijo guiado por el Espíritu Santo, porque tuvo discernimiento de espíritus y pudo ver Pedro a través del Espíritu Santo que el corazón de Simón no era recto delante de Dios. Amén. De manera que, hermanos, podemos nosotros entender, según lo que dice Pedro, que el deseo de Simón de tener los dones del Espíritu Santo era para seguir cautivando la mente de las personas, para seguir teniendo la atención de las personas. El deseo de Simón era lucrar con el don de Dios, porque antes de entregar su corazón a Cristo, él actuaba engañando a la gente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener ganancia, con el objetivo de tener el dinero. Y entonces, usted sabe, hermanos, cuando una persona es comerciante, la persona invierte. Voy a invertir 5,000 quetzales en mi negocio. Ahora mire para acá, ¿con qué objetivo invierte? ¿Verdad? Levante su mano, ¿cuántos son comerciantes aquí? Son negociantes. Amén. Bueno, usted, hermano, no va a invertir 5,000 quetzales solo por así. ¿Por qué? Porque usted tiene un objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Tener ganancia. Entonces, el dinero que Simón le estaba ofreciendo a Pedro, que era una inversión. Cuando yo tenga el poder y que cuando yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo, entonces yo voy a cobrar, voy a recuperar mi inversión. Sabe, hermanos, en algunos círculos cristianos a esto se le llama simonía. Diga conmigo, simonía. Simonía, ¿por qué? Porque en algunos círculos cristianos hay personas que compran los ministerios. Hay personas que compran las posiciones. Entonces, mire, yo quiero ser en una misión, ¿verdad? En una denominación. Y yo quiero ser el líder de este grupo de pastores. ¿Cuánto me cuesta? Mire, negociemos, porque nosotros lo que hemos cobrado son 20,000 quetzales. Yo le ofrezco 10,000. Ni usted ni yo 15,000. A eso se le llama simonía. ¿Por qué? Porque quieren comprar el don de Dios con dinero. Y ese era el problema de Simón. Quería comprar el don de Dios con dinero. Pero el deseo de Simón el mago por obtener el don de Dios, iglesia, no consistía en hacer la obra de Dios. El deseo de Simón el mago de obtener el don de Dios no era para hacer la obra evangelística, que ya pusimos bien claro eso. No era rendir su corazón a Dios, sino acrecentar su ego, hacerse fama, hacerse de poder. Y sabe, iglesia, ese fue precisamente el pecado de Satanás: querer tomar el lugar de Dios. Cuando usted lee Isaías 14, Isaías 14 nos habla precisamente de la caída de Satanás. Sobre las alturas subiré, versículo 14, Isaías 14, 14. Sobre las alturas subiré, dice, y seré semejante al Altísimo. Ese es un pecado que usted y yo debemos de evitar en el nombre de Jesús. Por tanto, Pedro ve que en el corazón de Simón hay amargura. ¿Por qué amargura? Porque en el corazón de Simón pudo haber habido envidia. ¿Por qué envidia? Porque miraba que Felipe con la imposición de manos sanaba enfermos, liberaba endemoniados. Porque miraba que con la imposición de las manos de Pedro y Juan recibían el Espíritu Santo las personas. Entonces él tenía envidia: yo quiero ser como son ellos. Y eso le traía amargura.
Y él quería competir contra Pedro y Juan, a ver quién tiene más poder. Hagamos una competencia, a ver a cuántos bautiza cada uno. Que así no funciona el don de Dios, hermanos. Así no funcionan los dones del Espíritu Santo. Ya hemos establecido que la manifestación de los dones, la manifestación de los milagros y las señales se da en el marco de la obra evangelística. Y la obra evangelística la vamos a realizar si en nuestro corazón hay amor por las almas y no deseo de competir, ¿verdad? Entonces Pedro lo invita a rogar a Dios y a arrepentirse. Quizá Dios tenga misericordia de él. Dice el versículo 24: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, si usted se da cuenta, hermanos, como dije, no podemos juzgar si era salvo Simón. Tampoco la Biblia nos aclara si Simón realmente recibió el perdón de Dios por este pecado. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia no quiere centrarse en Simón, sino que la Biblia quiere centrarse en las actitudes de Simón para que usted y yo no caigamos en eso. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana. Para enseñarnos, hermanos, que la vida del Evangelio consiste en depender totalmente de Dios. Depender totalmente de Dios y nadie más. Rendir nuestra vida, nuestra voluntad a Él, porque nuestra naturaleza humana está contaminada de pecado y estamos desviados a hacer lo malo. Por lo tanto, tenemos que depender cada día de Dios. Si usted y yo no rinde su corazón cada día a Cristo, cualquier acto de piedad que usted haga está contaminado de pecado. Por eso dice Isaías: nuestras obras son como trapo de inmundicia, están contaminadas de pecado, de ego, de vanagloria, de orgullo, pecados que no son percibidos por el ojo humano, pero sí Dios los conoce. Aquellas personas que en las redes sociales ponen fotos aquí ayudando al necesitado, aquí dándole de comer al hambriento, y se llenan la boca, ¿verdad? No podemos juzgarlos a ellos, hermanos, pero una persona que hace eso obviamente está esperando la aprobación, alimentar su ego. Por eso Jesús dijo: lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. O al revés, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Amén. Pero él está haciendo buenas obras. Sí, pero está contaminada de orgullo, está contaminado de egocentrismo. En hiel de amargura está tu alma. Iglesia, cuán es necesario es que llenemos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Aprender, estudiarla, conocerla, para que no cometamos los errores, así como los cometió Simón. Queremos ver milagros, queremos ver señales. Recuerde, estos se manifiestan en el marco de la obra evangelística. Las señales seguirán a los que creen. La manifestación de los dones son dados por Dios, y Él los da a quien Él quiere. A nadie le pertenecen en particular. Pero lo que sí quiero decirles, hermano, ya para finalizar, es que Dios desea usarnos. Es que Dios desea darnos dones. Es que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios para traer sanidad, para traer liberación. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere quedarse con los dones. Él los ha creado para darlos a la iglesia. Pero es necesario que para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios, nos despojemos de todo orgullo, de toda vanagloria. Porque hay algunos hermanos que quieren ser usados por Dios con milagros, pero es como Simón el mago, para crearse fama, para crearse un nombre. Cómo me gustaría ser un gran evangelista, que al imponer las manos
todos sean sanados, aleluya. ¿Para qué? Para que lo miren a Él. Y no es para que nos miren a nosotros, sino que para que miren a Cristo. Para que lo miren a Él. Para que lo miren a Él. Tristemente, hermanos, en la iglesia hoy en día, en los púlpitos, hay muchos Simones el Mago. Hay muchos Simones el Mago que están engañando a la gente. Están poniendo los reflectores para Él mismo. Ya no se presentan como siervos de Dios, sino como artistas. Gran campaña evangelística con el siervo y sale el fulano así. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No, hermanos, y la gloria es para Dios. La gloria es para Él. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, si clamare, si buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y se cumplirá lo que dice Joel, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Pero tenemos que renunciar a ese viejo hombre, renunciar a nuestros pensamientos y llenarlos ¿con qué? La palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos.